Segmento tengo preguntas básicas, pero que es la que usted y yo nos hacemos en la casa. Vamos a hablar de la reducción, de eliminación de gastos superfluos. ¿Por qué molesta tanto? Tenemos al economista Iván Jiménez con nosotros. Muchas gracias por regresar a la mesa. Es un honor estar. No, es un gusto. Claro. Esa es la pregunta elemental. ¿Por qué al menos en la prensa y en el Congreso hay tanta resistencia a entrar en cintura el gasto gubernamental o los gastos superfluos? Claro. Cada uno de esos gastos tiene diríamos, un padrino en algún lugar en la estructura del gobierno. Pero hay que entender en el sitial en que estamos como nación. Estamos donde hay 37 trillones de dólares de deuda, de compromisos por pagar. Cada dólar es importante. Entonces, si hay un lugar donde se puede ir recortando, ese recorte se traduce en oportunidad para reducir deuda. Así es que debe ser la película. Pero si tienes intereses políticos, esa es su función. Y eso es lo que debe ocurrir en una democracia. Debe haber acción y reacción de contrabalance, porque así fue creado el país. Ahora, algunos creen que las dictaduras tienen una ventaja sobre las democracias, ¿no? Que es que un plan de tan ambicioso, una dictadura que se propusiera reducir gastos, no tiene que enfrentar la crítica, no tiene que enfrentar unas elecciones dentro de 2 años y puede hacerlo. Sin embargo, las democracias, lo que dicen algunos, a lo mejor dentro de 2 años ganan los demócratas, damos marcha atrás al asunto, después ganan. O sea, que da vaivenes y que a fin de cuentas en esos vaivenes siempre aumenta el gasto y no hay manera de reducirlo. ¿Es muy pesimista esa visión o se acerca a la realidad? Creo, yo soy fanático de la postura de Ronald Reagan, y es que deje que el sector privado impulse el crecimiento y con ese crecimiento se paga la deuda. ¿Qué pasa? Que obviamente hemos tenido episodios en los últimos años que han interrumpido ese trayecto. Ejemplo, tuvimos el evento de 9/11 donde uno de los objetivos del septiembre 11 fue debilitar la economía americana. Entonces tuvieron que inyectarle un caudal. Ese caudal de inyección a la economía causó la desproporcionada colocación de hipotecas que disparó lo que vino siendo la crisis financiera del 2008. La crisis financiera del 2008 causó que tuvieran que reducir intereses, inyectarle dinero a la economía de una manera desmedida, y eso se tradujo después en los eventos que nosotros no anticipábamos, y eran los eventos de COVID, donde tuvieron que nuevamente inyectarle un caudal de liquidez a la economía. Entonces, hemos tenido estos episodios que no son episodios económicos y podemos decir tampoco fueron episodios causados por un bloque político. Fueron cosas que ocurrieron y la pregunta era, ¿dejo caer la economía en medio de septiembre 11? ¿Dejo caer la economía después de la crisis bancaria? ¿Dejo caer la economía después del COVID? Entonces, la respuesta es no. Y la muestra es que hoy día tienes la economía que más empleos produce en el mundo. No obstante, tiene un banco de reservas que la ha tratado con un bate en la cabeza de que se reduzca ese crecimiento. Entonces, está funcionando. En cuanto a lo de dictadura y democracia, la prueba está en que es el país más productivo. Este país está basado en algo que muy pocos países tienen, y es la persecución de la felicidad. O sea, este país, diríamos, en su médula... Bueno, está en la Constitución. En su médula, cuando se fundó, cuando... Pero ¿no parece un poco inocente esa frase? A mí siempre en la Constitución, no. La persecución, ¿cómo mides la felicidad? Bueno, yo sé que ahora hay instituciones Claro. oficiales que miden la felicidad por país. Pero ¿qué quiero decir? ¿Qué quisieron tal vez los fundadores decir con eso? Que la función del país, del gobierno, de las estructuras, es tomar en cuenta a la gente, tomar en cuenta la calidad de vida, su capacidad de contrarrestar cualquier medida para que se encuentre ese balance. Yo soy el gran creyente que cuando tú tienes libertad, la gente crea, tiene creatividad, y ahí no hay nada que hablar. O sea,
nadie que lo obliguen a hacer algo lo hace tan bien como el que lo desea hacer por sueño. Y es cierto, pero parece un sueño, pero si te pones a ver, las excepciones americanas no se dan en ningún lugar donde hay dictadura. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos ya voy a anunciar la pregunta desde ahora, porque usted habló precisamente de la era Bush. Tengo entendido que la guerra de Irak es la primera guerra donde no se cobró un impuesto de guerra, porque se iba a pagar con el crecimiento económico. ¿Qué pasa cuando apostamos a un crecimiento, como usted dijo, que luego no sucede? Regresamos. Continuamos con el economista Iván Jiménez y la pregunta que habíamos dejado pendiente es esa de, ok, estamos apostando a la productividad. Si la memoria no me falla, fuimos a la guerra de Irak es la primera en que no se cobra un impuesto directo sobre la guerra pensando que la productividad iba a cubrirlo todo, pero la seguimos pagando porque no sucedió así y vino la crisis del 2008, como usted dice. ¿Qué pasa si no pasa? Bueno, vamos a tomar el caso de la guerra de Irak. Ajá. El país había sido atacado. Sea tu opinión o la de quien sea, la opinión quien sea. ¿Qué prefiere los Estados Unidos? Que el acopio de la contienda sea entre Marines y los antígonos a los Estados Unidos, los antagonistas de los Estados Unidos, en un territorio fuera de Estados Unidos, o que personas que ya vieron que se atacó el Pentágono, se atacó Estados Unidos, inventaran en Estados Unidos. O sea, yo no estoy a favor de la guerra, la excusa que se usó, el desenlace, pero yo sí estoy de acuerdo, lo voy a ser sincero, porque la culpa la tuvo Saddam Hussein, que no se dejó impresionar. Sí, pero Él puso la duda. Pero el pleito se efectuó allá, entonces no fue aquí en Estados Unidos. Entonces, esa era, sin más, la razón principal. Yo estoy hablando de la ejecución de la misma. Bueno, yo digo el tema económico, el tema de que no pagamos un impuesto de guerra porque supuestamente el crecimiento económico lo iba a pagar y vino el 2008 y... No creo que los Estados Unidos, en ese caso, fue una guerra a razón de crecimiento económico. No. Quiero decir que, o sea, todas las demás guerras anteriores hay un impuesto de guerra. Tengo entendido eso dicen los historiadores. Directo, impuesto de guerra pero ahí no lo hubo. No, por ejemplo, en Vietnam no hubo, solo que aumentó el gasto. En Desert, la primera, la de Schwarzkopf, tampoco hubo impuesto adicional. Cuando fuimos a Kosovo no hubo impuesto adicional. Eso en realidad... Ahí fuimos con las Naciones Unidas. Pero fue la cobertura. Pero nosotros enviamos tropas a Kosovo, yo me acuerdo ahora como lo claro... Si fuera hoy, 92, como ¿no? Si fuera hoy. Por razones, yo fui... Humanitarias. Humanitarias, y tenía personas que estuvieron ahí, muy allegadas a mí, me solicitaron, no se lo diga a mamá todavía, etcétera, etcétera. Entonces, recuerdo todos esos eventos porque eran eventos que fueron marcadores en ese momento. Recuerda que acabábamos de comenzar a disfrutar el dividendo de la paz, producto del cese de la Guerra Fría. Y entonces no hubo impuesto en sí. Tal vez eso ocurriría durante la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, donde era otro la guerra de Corea. O la guerra, que era otro evento colosal, y entonces habían hasta bonos emitidos, lo que llamaban war bonds, bonos emitidos por el Tesoro para pagar la deuda. Esa era otra época. Pero las contiendas bélicas recientes no han conllevado un impuesto implicado a esa contienda. O sea, usted tiene, para resumir, la esperanza de que los aranceles altos, los precios que se eleven, todo eso va a tomar su cauce antes de las elecciones de medio término. Yo creo que habrá definición antes de medio término. Y creo que la meta de la administración es aumentar la productividad. Que la logre subiendo impuestos, no sé. Pero hemos visto que hoy día justamente el gobierno retrocedió. Con impuestos no, aranceles, no hay que diferenciar entre aranceles y impuestos. Pero es que son impuestos. O sea, lo que pasa es que es muy bonito. Son impuestos a los otros, ¿no? Pero lo que pasa es que el impuesto se le aplica al comprador, o sea, al importador. Hay que estar claro. Un arancel es un impuesto a quien importa, no es al país de origen. O
sea, que esté clarísimo eso, que no es al país de origen, sino al importador específicamente. Y por ende, como el importador está in sitio en el país, es el consumidor en última instancia que terminará pagando. Eso es válido, muy válido, cuando hay ineficiencias o cuando hay un pleito no justo. Entiéndase que, por ejemplo, un país subsidia un producto y compite con Estados Unidos. Bueno, pues lo lógico es que los Estados Unidos, eso canibalizará la industria americana. Entonces, como contrarresta, le sube el costo para que la industria americana pues, pueda tener una contienda justa. Pero subir sin una estrategia no hace sentido. Ahora, ¿por qué? Porque tú congelas. ¿Pero hay una estrategia entonces? Fíjate, si se comunica, si se explica bien a los sectores que planifican la inversión de las empresas. Recordemos, hay 500 empresas en el S&P 500. Este trimestre casi todas reportaron unos resultados por encima de lo esperado. Se esperaba un crecimiento de un 7, casi están promediando como un 12. Esos que corren la empresa están planificando el 25 y 26, pero no saben si eso se mantiene. Si eso se mantiene. Entonces, es mejor comunicar, porque lo que no le gusta a la industria, manufactura, a todo el que está en negocios, es que no hay reglas claras. Si hay reglas claras, si se establece las condiciones seriamente y se mantienen, entonces... O sea, que hay que hablar la verdad. No solo verdad, sino anunciar lo que se va a hacer en efecto para que las personas planifiquen, porque si no, lo que ocurre, Cao, es que se congelan. O sea, si yo soy el CEO de una empresa y yo escucho, suben, bajan, que los aranceles, lo que voy a hacer es que me voy a esperar para implementar cualquier fábrica nueva, cualquier inversión nueva, cualquier expansión. Entonces, por eso es que yo soy gran fanático del mercado libre, el mercado que dicte las pautas, el mercado que diga que se autocorrija. Como dijo Adam Smith. El mercado que se autocorrija. ¿Y las externalidades famosas? Bueno, pero ahí es donde viene la competencia, la información, la competencia, el mejor aliado de la economía se llama una competencia feroz. Y para ello necesita reglas claras. Pues ojalá le estén escuchando ahí arriba, profesor. Muchísimas gracias. Un gusto. Al profesor Iván Jiménez, economista. Sí, hay que mirarlo todo con optimismo, pero en el próximo segmento